Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía, instruyéndolos, escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que le rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de la parábola. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué culpa tiene la tierra de tener piedras o estar al borde del camino o que allí haya zarzas? En la tierra de mi padre, la zona donde él nació, en la provincia de Ávila, yo los recuerdos que tengo de mi niñez es que aquello era roca pura. Y los campesinos durante muchas generaciones habían ido sacando pacientemente las piedras que había en las tierras y con ellas hacían las lindes de los campos, unas lindes de piedra de más o menos 1 metro de alto que servían para separar las parcelas. Y en aquella tierra ya sin piedras, allí ya podían arar, podían sembrar y cosechar. Es decir, esa tierra necesita ayuda. La tierra somos nosotros, somos tú y yo. La tierra no tiene una mano que sale de la tierra, agarra la piedra, la arroja lejos, o que arranca la raíz con las zarzas. Quitar las zarzas quitar las raíces de las zarzas es bastante complicado. La tierra está ahí inmóvil, no puede hacer nada. Pero hay un labrador, y ese labrador, ese jardinero, es Jesús.
¿Qué tenemos que hacer nosotros, que somos la tierra y que tenemos zarzas, que tenemos piedras? Algunas no son culpa nuestra. Por ejemplo, vienen de una herencia familiar, no me refiero al dinero, sino a una genética. Pienso en las personas que han nacido de una madre alcohólica y que ya en el seno materno estaban recibiendo esa herencia que les hacía más predispuestos porque necesitaban más, o que su madre, por ejemplo, era drogadicta o fumaba simplemente. Hay cosas de las que no tenemos la culpa. Otras que no son de ese tipo, pero también no somos, al menos del todo, responsables. Una educación, un ejemplo recibido, no digamos algo del que uno no es absolutamente responsable, sino víctima, como un abuso. Son cosas que nos marcan, son heridas que están ahí y que pesan siempre, que a veces incluso no somos conscientes de ellas, pero que están condicionando nuestro comportamiento. A veces con un condicionante que es eximente, como por ejemplo cuando una persona ya no tiene control, no tiene uso de razón, porque tiene una patología psíquica gravísima. ¿Qué tenemos que hacer con todo eso que forma parte de nuestra realidad? Con todo eso tenemos que seguir al Señor. Con todo eso tenemos que decirle: quisiera ofrecerte, quisiera darte lo que mereces, y esta es mi pobreza, estos son mis limitaciones. Señor, nunca te podré dar el 100 por 1, pero al menos el 10, el 20, algo, Señor, algo. Nunca podré ser como aquel que nació en una familia estupenda, que tuvo acceso a medios de cultura que yo no he tenido, que tuvo maestros, ejemplos buenos. Nunca podré ser como aquel. Pero, Señor, mi pobreza te la doy, mis limitaciones te las doy. Y luego están los que no tienen zarzas, ni piedras, ni están al borde del camino. ¿Qué tienen que hacer? Pues dar el 100 por 1. Agradecer: Señor, he sido tan bendecido, mi familia, mi país, las oportunidades que he tenido, los amigos, los maestros, la salud. He sido tan bendecido que no se me pasa ni siquiera por la cabeza compararme con aquel, porque aquel no tuvo lo que yo he tenido, porque aquel no gozó de las oportunidades que yo he tenido. Si me tengo que comparar con alguien, Señor, me tengo que comparar conmigo mismo. Cuando tienes tierra buena, claro que nunca la tierra es perfecta, que siempre hay algo, pero cuando tienes tierra buena, tienes que rendir. ¿Por qué? Porque al que tiene, se le pedirá en función de lo que tiene. Y si te han dado 10, se te pedirá conforme a esos 10. Y si te han dado 100, se te pedirá conforme a esos 100. El agradecimiento por lo que hemos recibido tiene que llevarnos a intentar dar el máximo posible y a no juzgar nunca a nadie. ¿Qué sabes tú de la historia de esa persona? No juzgues, no te compares, no te sientas nunca superior. Puedes juzgar los hechos
pero no juzgues a la persona. Deja a Dios que haga esa tarea que conoce hasta el fondo de nuestra alma. Y eso sí, examínate porque puede ser como estos que dice el Señor, yo conozco a tantos. Se entusiasman. Hay un día en que se van a comer el mundo, están dispuestos a todo. Y al cabo de muy poco tiempo ya se les ha pasado el entusiasmo y ya no queda nada. Y lo mismo pasa con la vocación. Entusiasmo. En cuanto viene una pequeña dificultad, una temporada en la que el Señor se retira, no te abandona, se retira para ver cómo reaccionas. Te vienes abajo. Si no te llevan en brazos, si no estás continuamente sintiendo, ya, ay, he perdido la vocación. Hemos recibido mucho. Tenemos que dar mucho. Y si no hemos recibido tanto, pues tenemos que dar en función de lo recibido, pero también tenemos que pedirle a este Cristo jardinero, a este Cristo labrador, tenemos que pedirle que venga a nuestra tierra. Y tenemos que dejarle que venga. Es decir, oración, Eucaristía, confesión. Tenemos que dejarle que venga para que quite las raíces del mal, para que quite las piedras que nos asfixian, es decir, para que nos ayude a vivir puros, sin ambiciones, sin avaricia, para que al final, con su ayuda, con la gracia y con nuestra colaboración, podamos dar, si no el 100, al menos el 60, el 30 o el 10 por 1. Que así sea.